Muy bienvenidos, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Recuerde que día a día estamos conversando acerca de la palabra y especialmente del libro de Hebreos. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Hemos venido conversando acerca de un tema general que en estos postreros días el mensaje de Hebreos, y hablamos acerca de la carta de Hebreos a quien está dirigida, pero especialmente también está dirigida a nosotros. Hablamos del mensaje de Hebreos que contenía todo ese libro maravilloso y conversamos algo y de la lección 3 en adelante se va a hablar de Jesús como el Hijo prometido, nuestro hermano fiel. Y ahora nosotros vamos a conversar acerca de Jesús, el dador del descanso. ¿A qué estará referido cuando habla que Jesús es el dador del descanso? ¿Verdad? Interesante sería, y de eso vamos a conversar durante esta semana. Tenemos un verso muy interesante que dice en Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí, destaco la expresión queda, es decir, permanece un reposo. Y esto inmediatamente nos lleva al jardín del Edén, cuando luego que el Señor terminó su obra creadora, Él disfrutó, guardó también este día de reposo. Así que de esta manera, como siempre la Biblia se mueve de un Edén perdido a un Edén restaurado por la entrada del pecado, así también Dios espera que su pueblo pueda disfrutar también de este reposo, que es un reposo como Dios lo entiende, no como nosotros lo entendemos. Es un reposo espiritual y de comunión con Él. La verdad de las cosas, Juan, que esta lección es una lección que hace reflexionar a cualquier persona si con conciencia va y estudia lo que la Biblia dice en relación al descanso. Porque Jesús es el dador del descanso. Tú recuerdas que cuando Dios hizo un pacto con Israel, especialmente con los reyes que llegaban al trono, siempre les deseaba el descanso, la prosperidad, la tranquilidad, voy a decir así, a su pueblo. Pero cuando uno analiza con calma por qué no tuvieron quizás algunos reyes esa tranquilidad y ese descanso, se da cuenta que habían algunas condiciones que Dios no las cumplía, sino que el rey o la nación o el pueblo, las personas no cumplían. Nuestro comentario habla de que en realidad los primeros capítulos se van a centrar en Jesús como gobernante y libertador, fíjate, y los capítulos 3 y 4 presentan a Jesús como el que brinda el descanso, y de eso vamos a conversar toda esta semana. Algunos comentadores, fíjate que creen ver aquí en este relato, especialmente en Hebreos 4:6 en adelante, una repetición de la promesa de la entrada de Dios en su reposo, también unido a la advertencia acerca de esa generación incrédula durante el Éxodo, que está en verso 6, en la segunda parte. Entonces, aquí, en forma positiva, Pablo nos muestra este voto que está al final del Salmo 95, que dice, yo lo voy a leer esta parte, Salmo 95, el verso 8 en adelante, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y aquí viene la expresión, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y nota que dice mi reposo, es como Dios lo entiende, ¿ya? Así que Pablo está haciéndose eco de este voto que Dios hace en el Salmo 95, aunque está en forma negativa. Pablo lo pone, como es su costumbre, en una forma positiva aquí en Hebreos 4. ¿Ya? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
las cosas están más delicadas ahora en los tiempos de Pablo en términos de la vida espiritual, pero las promesas ahora de negativo pasa a positivo. Cuando uno mira Génesis capítulo 15, que es un texto que está en nuestro estudio, 15 versículo 13, dice puntualmente: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Interesante cómo se lo reveló antes a Abraham Dios lo que le iba a suceder al pueblo. El versículo 14 dice lo siguiente: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y uno cuando revisa Éxodo se cumple esto. 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Interesante estas expresiones porque Dios, que le está prometiendo a Abraham, le cuenta la historia, pero él no la vio completo, pero sí le dice que él lo va a invitar a que vaya realmente y goce un descanso, una tierra. Fíjate que se muestra como en la tierra de Canaán como una tierra de descanso. Dios, ¿qué es lo que había prometido a ellos? Que cuando entraran descansarían. Y ahora uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué no descansaron? ¿Por qué no tuvieron el reposo que Dios les había prometido, si es ese Dios el reposo? El problema no era que no tuvieron reposo, sino que ellos no cumplieron el pacto que Dios había prometido. Bueno, más adelante, fíjate que uno encuentra aquí en la Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 7, que lo que tú leías, el pacto con Abraham es reiterado con David. En Segunda de Samuel 7:10 dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. En el verso 13, él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Naturalmente todas estas promesas del Señor eran condicionales a que su pueblo fuera fiel, tuviera fe en su Dios y fuera obediente. Y como tú describías, bueno, eso no aconteció, pero quedó una sensación de que ellos eran indestructibles, que si vivían en forma miserable, igual su reino sería confirmado. Y eso es el contexto que habla Sofonías, de cómo ellos vivían una vida disipada y finalmente Dios permitió que fueran al cautiverio babilónico. De manera que estas promesas que hay aquí son condicionales. Cuando Hebreos 1 y 2 se centraron en la entronización de Jesús como gobernante, aquí nos damos cuenta esta semana que Hebreos 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brinda descanso. Pero así como el reino era condicional a su fe en él, a Dios, así también el descanso, cuando realmente Dios está en el corazón. Cuando no podemos reclamar descanso si no seguimos sus caminos. Es interesante porque en el libro de Josué 1:13 se dice lo siguiente, pensando en lo que estamos conversando, dice lo siguiente: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y uno cuando dice, ellos entraron al final a la tierra, pero si uno mira con detención, no tuvieron el reposo que Jehová Dios les había prometido. Y ahí hay algunas condicionalidades por qué no la tuvieron, ¿verdad? Los reyes, por ejemplo, también tenían, Dios les había prometido que ellos deberían gobernar en tranquilidad, sus enemigos no estarían con ellos, etcétera, etcétera. Una situación bastante interesante, pero ¿cuál fue el problema? La tierra estaba, el descanso prometido estaba, pero la condición en que el hombre debería, y esto es lo que me hizo reflexionar en realidad a toda la lección, que deben cumplirse algunas condiciones para que realmente nosotros podamos tener ese descanso y esa tranquilidad. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Vamos a volver mañana en una nueva audición de su programa Diálogos Bíblicos.